Bueno, continuamos con el texto número 3, chicos. El texto número 3, con este texto estamos terminando la parte del nivel básico de lo que sería esta práctica, ¿no es cierto? Esta separata que ustedes tienen. Y el texto número 3 nos dice lo siguiente. El cambio climático es el desafío de desarrollo humano distinto desde el siglo XXI. Ahí dice, la imposibilidad de superar ese reto paralizará y luego revertirá las iniciativas internacionales de reducción de la pobreza. Mira, o sea, ¿cómo ha golpeado el cambio climático en el siglo XXI? ¿No? El cambio climático en el siglo XXI se ha hecho más importante que el combatir la pobreza, ¿no? Se ha hecho un tema tan importante que el combatir la pobreza ha pasado a un segundo plano. Prioridades, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, mira lo que dice además, ¿no es cierto?, el texto. Dice, los países más pobres y los ciudadanos más vulnerables sufrirán las primeras y más devastadoras consecuencias, aun cuando su contribución al problema haya sido mínima. En el futuro ningún país, por más rico o poderoso que sea, será inmune al impacto del calentamiento global. O sea que el cambio climático afectará directamente ¿a quién? A los pobres, ¿no? Aquellos que ni siquiera han contribuido en el calentamiento, ¿no es cierto? O sea que los pobres, aún siendo pobres, serán más pobres, ¿no es cierto? O sea, mira, imagínate, ¿no? O sea que aún estos no hayan aportado mucho a este cambio. Aunque, como se dice, y esto es lo que se está viendo ahora en el coronavirus, ¿no? Aunque dice que el cambio climático tampoco, ¿no es cierto?, va a distinguir condiciones sociales, ¿no? Condiciones sociales. Eso no va a distinguir. Eso es importante. Finalmente, el texto dice algo, ¿no es cierto?, como esto, ¿no? Dice, la mayor exposición a las sequías, las inundaciones y las tormentas ya están minando las oportunidades y profundizando las desigualdades. Mientras tanto, la abrumadora evidencia científica actual indica que el mundo se está moviendo hacia un punto en el que una irreversible catástrofe ecológica se torna inevitable. O sea, dice el texto que estamos próximos a una catástrofe, ¿no es cierto? Estamos próximos a una catástrofe irremediable. De repente eso sea el coronavirus, no lo que nos dio ahora. Y dice además lo siguiente, ¿no? La situación corriente del cambio climático nos conduce en una sola dirección: regresión del desarrollo humano. Claro, las consecuencias, ¿cuáles? No habrá desarrollo humano, ¿no? Estancamiento del desarrollo humano, ¿no? Del desarrollo humano, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Estancamiento del desarrollo humano. Además, dice lo siguiente, ¿no? Y graves riesgos para nuestros hijos, sus descendientes. Las acciones que se tomen o que se omitan en los años próximos repercutirán profundamente en el rumbo futuro del desarrollo humano, ¿no?
eso es verdad. ¿Qué decisiones se tomarán? ¿No es cierto? ¿Protegeremos más la atmósfera? ¿Protegeremos más la tierra y sus recursos? De eso depende, ¿no es cierto? De eso depende. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es el tema eje del texto? Porque cuando me preguntan sobre el tema eje, ¿qué me están preguntando? Sobre el tema, pues, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? En la pregunta número 3, y lógicamente que la respuesta correcta sería la problemática del cambio climático, ¿no es cierto? Alternativa C, ahí está tu respuesta. Vamos a la pregunta número 4 y dice la 4. El autor sostiene principalmente que los efectos del cambio climático, ¿qué? Sostiene, te pregunta, ¿qué plantea el autor sobre el cambio climático? ¿Cuál es su predisposición? ¿Cuál es la opinión sobre el cambio climático que tiene el autor, ¿no? Y la respuesta en la número 4, pues, evidentemente es la D, ¿no? Ponen en grave riesgo la viabilidad del desarrollo humano, ¿no? Estancamiento del desarrollo humano. Eso es lo que se dijo, y esa sería la respuesta, la alternativa D. ¿Te das cuenta por qué es importante, ¿no? Y acá ya vamos a hablar seriamente, ¿no es cierto? Profesor, ¿quiero estar hablando seriamente? No, sí, pero vamos a dar un punto adicional. Por eso es importante hacer esquemas en los textos, porque no estás retornando a leerlos, sino que inmediatamente a partir de lo que sacas, ¿no es cierto? A partir de las ideas que sacas, a partir de las ideas que seleccionas, a partir de que tú estructuras tu texto, inmediatamente puedes de alguna manera desarrollar de una manera más rápida el texto como tal. Eso es importante. Muy bien, vamos ahora sí a desarrollar el texto número 4 y el texto número 5, ¿correcto? Mira lo que dice el texto número 4. Esos son los últimos textos que voy a hacer con estructura, porque yo luego ya el texto 6 y 7 ya lo hago de manera más simple, ¿ya? Listo, dice el texto número 4 lo siguiente. Cuesta pensar que hace solo 25 años todavía algunos de nosotros escribíamos los trabajos en las prehistóricas máquinas de escribir, ¿no? En esa época un amigo me habló de la llegada de un extraordinario aparato, el fax, que imprimía textos escritos a la distancia. Sin embargo, su imperio duró poco con la aparición del correo electrónico, ¿no? O sea, está hablando de los avances tecnológicos, ¿no? ¿Cómo han sido los avances? Avances tecnológicos. ¿Sobre todo en qué? Sobre todo en la información, ¿no? En la información, ¿no? Imagínate, en la información. Ahora dice acá en el texto 4 lo siguiente. Y hoy también ha quedado desfasado con el Facebook y el Twitter, ¿no? Los mensajes de estos últimos reflejan las características de la cultura reinante. La pérdida de la privacidad, el reino del detalle irrelevante y sobre todo el solipsismo, ¿no? O sea que están hablando acá de el reinado del solipsismo, ¿no? O sea, estamos hablando del consumo, ¿no? ¿Qué cosa implica el consumo, ¿no? ¿Cómo es que una noticia, ¿no es cierto?, se repercute o repercute más, ¿no es cierto? El consumo. Y en este caso, pues, el fax, ¿no es cierto?, o el correo electrónico han sido relegados por el Twitter. Y también, ¿por qué, profesor? Aparte del Twitter, ¿no es cierto?, por el Facebook, ¿no? Ahí está. Elementos importantes o trascendentes. Listo. Y al final del texto número 4 nos dice lo siguiente: porque cualquiera encontrará allí textos del tipo estoy en la peluquería y no encuentro mi llave, y es el mismo patrón que se ve en muchos artículos y columnas en la farandularización, ¿no es cierto?, de los medios, que destacan cualquier tema privado, propio o ajeno. Es como que los medios de comunicación o los avances tecnológicos ahora se meten en nuestra vida privada antes de informar cosas que importan, ¿no? O sea que los avances tecnológicos, no lógicos, en vez de aportar en nuestra vida, ¿no es cierto?, la ha perjudicado.
Eso no lo digo yo, eso lo dice el texto. ¿No es cierto? Porque ahora parece que esto tendría que ver con la vida privada. La vida privada. Y como dicen por allí, como dice el texto, la farandulización, ¿no? La farandulización. ¿No? Ahí está. ¿Correcto? Farandulización. Perfecto. Finalmente dice lo siguiente: el imperio de lo intrascendente que con frecuencia nos gobierna es una muestra de lo que somos o de lo que hemos llegado a ser. ¿No es cierto? Ahí está, ¿no? Qué pena, pero eso se dice el texto, ¿no? Pregunta 5. El autor cuestiona medularmente ¿qué? ¿Qué cuestiona medularmente? ¿O qué es lo que está cuestionando medularmente? Ahí la respuesta lógicamente sería la ¿no? El predominio de la banalidad en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Alternativa D. Vamos a la pregunta número 6 y dice la pregunta 6. Según el texto, uno de los problemas que afecta a los medios de comunicación se refiere a ¿qué? Se refiere ahí, chicos, ¿no es cierto?, a, de alguna manera, ¿no es cierto?, transmiten información trivial, ¿no? Sin importancia, alternativa B. Pregunta número 7, ¿no es cierto?, dice allí, de acuerdo con lo leído, el derecho a la intimidad, ¿no es cierto? El derecho a la intimidad, ¿qué pasa? Parece que vamos a respetar el derecho a la intimidad, ¿no es cierto? La pregunta número 7, entonces, la respuesta correcta sería la E, ¿no? Suele ser ignorado por los medios de comunicación. Ya no hay derecho a la intimidad porque todo está farandulizado, como dicen, ¿no? Ahí está, alternativa A. Muy bien, el texto 5 dice lo siguiente. La mayoría de los historiadores está de acuerdo con que la calidad del trabajo se deterioró en muchos aspectos como resultado de la revolución industrial. ¿No? Claro, ¿no? Su trabajo, ¿cómo se habrá deteriorado con la revolución industrial, ¿no? Un historiador no es importante, pues, ¿no?, en una industria, ¿no? Las presiones del ritmo más rápido y la supervisión estricta por parte de los supervisores y encargados afectó negativamente la calidad. En suma, trabajar fuera de casa y la creciente especialización a menudo redujeron la identificación de los trabajadores con los productos que elaboraban. Desde luego, había compensaciones. Aunque los salarios a menudo eran bajos en los primeros años de la industrialización, al final mejoraron y se crearon nuevas oportunidades para consumir. Pasaron pues de ser trabajadores a destajo a convertirse pues en trabajadores importantes, trascendentes o principales, ¿no? Y con de alguna manera sus derechos, ¿no? Ahora, un pequeño número de trabajadores podía llegar a un alto grado de especialización, incluso podía acceder a puestos de supervisor. Avances más sustanciales, sin embargo, eran infrecuentes. La mayoría de los trabajadores finalmente perdían su confianza y en la satisfacción que proporcionaba el trabajo y buscaba trabajar menos horas y un mayor salario. ¿Correcto? Vamos a desarrollar entonces las preguntas 8, 9 y 10. La pregunta 8, ¿no es cierto?, dice cuál es la idea fundamental del texto. Ahí la respuesta correcta en la 8 sería la alternativa D. ¿Correcto? Vamos a la pregunta 9 y dice, en el texto se afirma que la mayoría de trabajadores luego de la revolución industrial. La pregunta número 9 sería la E. Y finalmente, pues, la número 10, según lo leído, la revolución industrial generó, entre otros aspectos, que los trabajadores y ahí la respuesta correcta sería la B, ¿no? No se identificará por los productos que elaboraron. Alternativa B. Chicos, te está quedando a ti el desarrollo del texto 6, del texto número 7. Acá ya no estoy estableciendo las reglas, pero ustedes saben que pueden resumir su texto. Sí, chicos, nos vemos. Hasta luego, cuídense.